Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenos días para todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Innovación y Liderazgo en Seguridad y Salud en el Trabajo. Con la temática titulada Sesión 3, Gestión de los factores de cambio ante la seguridad y salud en el trabajo. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto, líder de la comunidad, el doctor Rivelino Sánchez Sierra. Él es magíster en pensamiento estratégico y prospectiva, especialista en seguridad y salud en el trabajo, especialista en administrador policial, técnico profesional en sistemas de gestión de calidad, ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Quien nos acompañará durante esta sesión, doctor Sánchez, muy buenos días, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenido. Hola Paola, a nuestro ingeniero Barrero que se encuentra ahí detrás de cámaras haciendo posible esta sesión virtual y por supuesto a todos nuestros líderes de seguridad y salud en el trabajo a lo largo y ancho del territorio colombiano que se encuentran hoy conectados. Muy buenos días. Como ya le indicó nuestra moderadora, hoy vamos a desarrollar la sesión número 3 que tiene que ver con la gestión de los factores de cambio ante la seguridad y salud en el trabajo. Factores de cambio que están relacionados con los estudios de prospectiva, estudios que permiten a aquellas empresas crecer y que no solo quieren sobrevivir al contexto y a la competencia, sino que realmente quieren ubicar una posición privilegiada en el futuro frente a los escenarios que se nos puedan presentar. Y que para el caso de la seguridad y salud en el trabajo, líderes de seguridad y salud en el trabajo deben ser de vital importancia tener claro cuáles son los factores de cambio para que nos alineemos a ellos y se constituyan en los puntos de partida de la gestión del sistema de gestión que nosotros adelantemos al interior de nuestras organizaciones públicas o al interior de nuestras empresas privadas. Entonces, como lo indicó ya Paola, esa va a ser la sesión del día de hoy, pero antes vamos a iniciar con un pequeño test evaluativo donde vamos a poner en conocimiento o a prueba algunos conocimientos básicos sobre qué es esto de los factores de cambio de la seguridad y salud en el trabajo. Por favor, Paola. Sí, señora, así es. Iniciaremos con el sondeo. Les recordamos que realizamos 2 sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo medir lo aprendido. Iniciemos con la primera pregunta.
La disciplina se enfoca en la anticipación de futuros posibles. Corresponde a retrospectiva, B, innovación, C, prospectiva. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la primera pregunta. A, retrospectiva 17%, B, innovación 17%, C, prospectiva 65%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Los factores de cambio son A, sucesos con potencial de cambiar de rumbo de una empresa, B, acciones que van a suceder al interior de la organización, C, dificultades que suceden en la organización. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A, sucesos con potencial de cambiar de rumbo de una empresa, 35%. B, acciones que van a suceder al interior de la organización, 54%. C, dificultades que suceden en la organización, 11%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Los factores de cambio se clasifican en A, complejos, cuantificables y fáciles. B, tendenciales, disruptivos y emergentes. C, generales, individuales y sectoriales. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A, complejos, cuantificables y fáciles, 14%. B, tendenciales, disruptivos y emergentes, 16%. C, generales, individuales y sectoriales, 70%. Bueno, conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el doctor Rivelino Sánchez. Ok, Paula, solo quiero confirmar, ¿me estás viendo en pantalla? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, para todos nuestros lectores, las respuestas que están dando en esta primera prueba de valoración de conocimientos, pero es entendible y creo que a medida que vamos avanzando, vamos a darle respuesta a cada una de ellas. Quiero iniciar con esta frase, líderes de seguridad y salud del trabajo que me están escuchando. El futuro depende de lo que hagamos en el presente. Frase atribuida a Mahatma Gandhi, líder político, pacifista y espiritual de la India, que muchos de los que están aquí presentes conocen su historia y el ejemplo que le dio no solo a la India, sino al mundo entero. Y él lo tenía muy claro. Las decisiones que tomamos en el presente van a afectar de manera negativa o positiva el futuro o la visión que tenemos, nuestro plan a largo plazo como tal. Y de eso se trata la prospectiva y de eso se trata la sesión de hoy de los factores de cambio. Que nosotros, líderes de seguridad y salud en el trabajo, tengamos claro cuáles son los factores de cambio que están generando disrupción, que están generando comportamientos tendenciales a nivel mundial y que va a afectar la empresa o la organización donde nos encontremos laborando, sea una empresa del sector público o organización del sector público, sea una empresa que ofrece productos o sea una empresa que ofrece servicios. Independiente en el sector donde nos encontremos, y así solo seamos los responsables de seguridad y salud del trabajo y no somos los encargados de la estrategia y prospectiva de esa empresa o organización, sí es importante para nosotros saber hacia dónde va nuestra organización y en este caso establecer cuáles son esos factores de cambio de los cuales la organización está generando su planeación estratégica para que nosotros, responsables de seguridad y salud del trabajo, nos alineemos y podamos nosotros también divisar lo que se viene en el futuro para la integridad y salud de nuestros trabajadores al interior de nuestras organizaciones. Los objetivos de esta sesión, como aparecen en la gráfica, es conocer el concepto de los factores de cambio y su tipología. Ahí estaremos hablando de una primera o segunda respuesta a la valoración que acabamos de hacer. Un segundo objetivo es identificar la importancia de los factores de cambio en los estudios de prospectiva
y la seguridad y salud en el trabajo. Siempre que hablemos de factores de cambio, siempre van a estar asociados a estudios de prospectiva. Pero yo he querido traer ese material y ese insumo porque como líder de seguridad y salud en el trabajo que he tenido la oportunidad de direccionar una organización, el componente de seguridad y salud en el trabajo de una organización de más de 160.000, 170.000 hombres y mujeres que la componen, considero que da muy buenos resultados que estemos alineados a la estrategia de la organización y que estemos pensando de manera futurista, no solamente atendiendo los problemas y complejidades de la seguridad y salud en el trabajo que se viven en el presente, sino que también estemos proyectando nuestro equipo de trabajo y nuestro sistema de gestión a las tendencias mundiales y a lo que se viene para que estemos preparados y no tengamos sorpresas que lo que va a hacer es impactar negativamente en nuestro sistema y lo más importante aquí, y que no quisiéramos llegar allá, afectar la integridad física y de salud mental de nuestros equipos de trabajo, de nuestro personal. Como tercer objetivo es conocer algunas metodologías para la identificación de estos factores de cambio. No pretendo que en 50 minutos ustedes se vuelvan expertos en prospectiva e identificar estas metodologías. Se requiere hacer un estudio mucho más profundo del tema, pero sí quiero que puedan acercarse y que les genere curiosidad e interés este campo de la prospectiva y las herramientas que manejan en su interior, porque vuelvo y se lo repito, son herramientas que no solamente es para el campo de la prospectiva, sino que también nos van a servir para el campo de la seguridad y de salud en el trabajo. Para iniciar, vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Los invito a que ustedes ingresen a www.posipedia.gov.co y allí en la Comunidad Nacional del Conocimiento de Innovación y Liderazgo en Seguridad y Salud en el Trabajo, pueden ver que ya allí está incorporado la clase o la sesión anterior que vimos sobre la prospectiva para recordar estos conceptos, para ubicarnos, aquellos que de pronto hasta ahora están escuchando esto de la prospectiva y no tuvieron la oportunidad de conectarse a la sesión anterior, lo puedan hacer y puedan estar un poco más aterrizados a lo que estamos hablando en el día de hoy. Prospectiva, como lo dice la gráfica, es una disciplina que se enfoca en el estudio, análisis y anticipación de futuros posibles con el objetivo de tomar decisiones estratégicas en el presente. Es una disciplina que la manejan muy bien grandes multinacionales, grandes empresas, que algunas empresas la tienen subestimada porque sabemos que el mundo está cambiando constantemente, los cambios son continuos, permanentes, pero siempre tenemos que tener una visión a largo plazo para que todas nuestras actividades, acciones que realicemos en el presente vayan dirigidas allá como tal. Y por eso esa gráfica que aparece allí en la imagen, como para dar una explicación analógica sobre la prospectiva. La prospectiva, como ustedes pueden ver en esa imagen, no es ese bote solo mirando el futuro más cercano, que es ese sol, esa luz que tiene allá en el frente, donde todo se ve tranquilo el mar y va frente a ese rumbo sin ningún problema, sino que la prospectiva también nos permite mirar mucho más allá de ese sol. Por eso se habla de largo plazo, no de mediano ni de corto plazo, y donde esa perspectiva nos va a permitir mirar qué está sucediendo en el mundo, qué está sucediendo en el contexto y que puede afectar la planeación que tiene la organización. En el caso de la seguridad y salud del trabajo, esas nuevas modalidades de trabajo, esa nueva interacción, o más bien no nueva, pero sí un aumento considerado de la interacción entre el hombre y la máquina, entre la robótica y el ser humano, ¿qué problemas puede traer a la salud de nuestros equipos de trabajo? ¿Qué nuevos riesgos psicosociales puede ocasionar? Esa perspectiva es la que nos va a permitir ver qué está sucediendo a futuro para que la planeación que tenemos a 1 año o a 4 años en el caso de las entidades públicas o de las empresas privadas que generan normalmente planeación estratégica a 2, 3 años, ¿qué debe reevaluarse? ¿Qué debe ajustarse para que mediante la perspectiva podamos llegar a lograr a cumplir ese propósito que la empresa se ha establecido dentro de su misión y visión, y en el caso de la seguridad y salud en el trabajo, nuestra política de seguridad y salud en el trabajo en la organización como tal?
teniendo ya medianamente claro qué es esto de la prospectiva, vuelvo y repito, una disciplina que se enfoca en el estudio y análisis y anticipación de futuros posibles, ¿con el objetivo de qué? De que las decisiones que se toman en el presente sean orientadas a esos futuros que nosotros ya identificamos con un estudio de prospectiva. Eso es la prospectiva. Y para poder hablar de los factores de cambio, que es la sesión que nos ocupa en el día de hoy, es preciso recordar que ese estudio de prospectiva tiene unas etapas que en este caso estamos hablando de la prospectiva con enfoque europeo. Hay una prospectiva con enfoque anglosajón o americano, pero aquí lo que estamos hablando es con un enfoque europeo. Tiene normalmente 8 etapas, una que se denomina estado del arte, que vuelvo y los invito a que puedan consultar la sesión que hicimos anteriormente. Allí explicamos un poco más detallado qué es esto del estado del arte, donde es identificar cuál es la situación actual de la organización, qué hay sobre el sector donde nos movemos, si estamos en el sector seguridad, cuáles son las tendencias de seguridad a nivel internacional, si estamos en el sector de la educación, cuáles son las tendencias en la educación a nivel mundial y a nivel América Latina y así sucesivamente, qué sucede con la normatividad en materia de educación, volviendo al ejemplo de la educación, qué está sucediendo en el aspecto político, económico, social, tecnológico, legal y ecológico en materia de educación. Eso hace parte de todo el componente del estado del arte. Una segunda etapa que es las tecnologías del futuro, qué herramientas tecnológicas, qué hay de inteligencia artificial frente al sector donde nosotros nos estamos moviendo. Una tercera etapa, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, son los factores de cambio. Después de hacer juiciosamente ese estado del arte y haber identificado cuáles son las tecnologías de futuro, que eso se hace mediante unas metodologías, es un trabajo extenso, pero es un trabajo que si se hace bien hecho, desde ahí podemos identificar cuáles son esos factores de cambio que apuntan a nuestra organización y después de esos factores de cambio que normalmente se identifican entre 30, 40, 50 factores de cambio, podemos nosotros establecer de esos 30, 40 factores de cambio 10 variables estratégicas con las cuales nosotros vamos a orientar todo nuestro estudio de prospectiva. Otros podrían decir acá que es como una especie de priorización. Hay tantos campos de acción, tantos factores de cambio que identifica una empresa o una organización y que nosotros lo que buscamos en la etapa de variables estratégicas, de acuerdo a una metodología donde todos hacen una selección alfanumérica, establecemos de esos 40 cuáles son las 10 variables más relevantes y por eso se llaman estratégicas porque son las que van a marcar nuestro estudio de prospectiva. Posteriormente, una quinta etapa que es un juego de actores, porque ojalá todo fuera así, lo que escribiéramos, lo que presentáramos aquí en las ayudas y que se pudiera hacer un estudio de prospectiva, no, no es así de fácil. Necesitamos también saber cuáles son los intereses que tienen los gremios, algunas agrupaciones, los trabajadores, el personal directivo, el personal medio, los entes de control para aquellas entidades públicas, cuáles son los intereses que tienen cada uno de esas personas o de esos grupos especiales que están allí dentro de la organización y dentro de la empresa frente a esas variables estratégicas que hemos identificado para poder nosotros lograr que todos trabajen al unísono sobre este estudio de prospectiva, porque de nada va a servir que tengamos las primeras 4 fases, como aparece allí en la gráfica, muy bien hechas, pero en el juego de actores, que es una etapa donde también se utilizan algunas metodologías, no logremos alinear los intereses de los actores de X organización a los intereses del estudio de prospectiva o hacia donde quiere llegar la organización como tal. Un sexta etapa es el diseño de escenarios. Allí se construyen entre 7, 8 escenarios como tal. Y después de unas metodologías como el abaco de Renier, que es una metodología francesa, podemos nosotros determinar cuál es el escenario apuesta al que le va a apuntar la organización. Pasaríamos a la etapa número 7, donde se construye la estrategia y finalmente a un plan vigía.
que un plan vigía consiste en estar vigilando, en estar supervisando y en estar identificando qué sucede en el contexto para que no esperemos una vigencia, 2 vigencias, 3 vigencias y hacer cambios de manera tardía y que impidan o prorroguen mucho más el propósito que tenemos a largo plazo con el estudio de prospectiva. Eso frente a las etapas de un proceso de prospectiva, y aquí ya empiezo a aterrizar el concepto de factores de cambio. Ustedes ven en la ayuda que yo pongo en resaltador la etapa número 3 y la etapa número 4. ¿Por qué? Porque esas son las 2 etapas que le dan un perfil y orientan el estudio de prospectiva en cualquier organización. Los factores de cambio que usted identifique y determine, que ya vamos a ver su concepto, cómo es, y las variables estratégicas, que son esos mismos factores de cambio, pero los que usted priorizó, los que usted considera que son los que más impactan y los de mayor relevancia al interior de su organización. De ahí en adelante usted va a focalizar su estudio de prospectiva frente a esos 2 pasos que aparecen allí. Entonces, ya hemos dado respuesta a una primera pregunta cuando hablábamos de qué es la prospectiva, que era la primera pregunta. Es una disciplina que se enfoca en el estudio, análisis y anticipación de futuros posibles con el objetivo de tomar decisiones estratégicas en el presente. Y hablamos de una segunda pregunta, que son los factores de cambio, donde allí aparece la respuesta. Son elementos, tendencias, sucesos o variables que tienen el potencial de alterar significativamente el rumbo de un sistema, de un sector, de un territorio u organización en el futuro. Estos pueden ser de naturaleza política, PESTEL significa eso, de naturaleza política, económica, social, tecnológica, ecológica y legal, de ley. Entonces, hay que tener en cuenta esto en los estudios de prospectiva, y ustedes deben tener en cuenta eso en su plan anual de trabajo de seguridad y salud de trabajo y la forma como ustedes gestionan y lideran la seguridad y salud de trabajo en su organización. Usted no puede estar de espaldas a los cambios y a las líneas de acción que establece la gerencia o la gerencia ejecutiva en su organización o empresa, porque definitivamente las cosas no van a fluir como usted quiere que fluyan. Y definitivamente no se va a ver usted reflejado en la estrategia de la organización y por ende, pues no va a haber reflejado presupuesto y recursos para que usted pueda llevar a feliz término el propósito de la seguridad y salud en el trabajo, que es salvar vidas y proteger a nuestros trabajadores. Estos elementos, tendencias como aparece en la gráfica, y para que lo tengan claro, no son sucesos o variables internas de la organización. Algunas son internas, otras son externas. Son muchas cosas que pueden suceder en el mundo que nos puedan afectar y ahorita lo vamos a ver. Para entender ese concepto, es bueno que ustedes tengan presente que hay una tipología de factores. Entonces tenemos unos factores que se clasifican en tendenciales, como aparece en la gráfica. Son aquellos que ya están en marcha y que se pueden medir. Son progresivos. Aquí los invito a que cada uno de ustedes, de acuerdo en el sector, si es en el sector educativo, si es en el sector de seguridad, si están en el sector de las entidades públicas que adelantan trámites o de atención al ciudadano, de atención al cliente, verifiquen cuáles son las tendencias que están sucediendo en su sector, qué es lo que se está moviendo. Si es una organización de seguridad, ¿hacia dónde va la seguridad? Si es una oficina de gestión pública, ¿hacia dónde van los nuevos modelos de gestión pública a nivel internacional? ¿Cuáles son las tendencias que se están moviendo? A eso se refiere con la tipología de los factores tendenciales. Pero también quiero tratar de aterrizar esto tras seguridad y salud en el trabajo. Yo aquí quiero hacer una aclaración, un pequeño paréntesis. Aquellas empresas o organizaciones que ustedes representan, que estamos hablando de más de 20.000 personas que hagan parte de sus organizaciones, no es muy acertado pensar en hacer un estudio de prospectiva orientado
a todo el componente de talento humano y de ahí incorporar a seguridad y salud en el trabajo. Para ustedes mostrarle a sus líderes, a sus jefes, coordinadores allí en sus unidades, en sus dependencias, en sus empresas, cuáles son las tendencias en el manejo del talento humano y cuál es la posición de la seguridad y salud en el trabajo y qué podemos hacer frente a eso. Y aquellas organizaciones que son superiores a esa cantidad de personas, es una apreciación personal, los invito a que promuevan, que se hagan estudios de prospectiva en toda la organización. No estamos hablando solo de talento humano, sino en toda la organización, y que algunos componentes de ese estudio de prospectiva estén orientadas a la gestión del talento humano y allí ustedes, líderes de seguridad y salud del trabajo, pueden poner en práctica lo que estamos hablando acá. Porque muy seguramente algunos de nuestros líderes allá en nuestras empresas y organizaciones estarán interesados en visualizar su empresa a futuro y hacia dónde la quiere llevar, y ustedes ahí pueden incorporarse para que puedan demostrarle a sus jefes inmediatos cómo el componente de talento humano y todo lo que tiene que ver con la seguridad y salud del trabajo de ese componente de gestión humano puede permitir a que llegue a esos objetivos a largo plazo. Porque para nada es un secreto que si en una empresa o organización la gestión del talento humano, y ahí viene incorporado todo el tema de seguridad y salud del trabajo, no es piedra angular en la gestión de nuestros gerentes, esa empresa tiende al fracaso, porque realmente el que hace realidad, el que hace exitosa una empresa somos nosotros, los que trabajamos allí como tal. Entonces, por eso la gráfica, tratando de aterrizarlo al tema de seguridad y salud del trabajo, las tendencias también que tienen que ver con la nueva mano de obra, donde vemos una empresa ensambladora de vehículos y estamos viendo el uso creciente de los robots, de la robótica, los brazos mecánicos, y que en seguridad y salud del trabajo esto también nos obliga a que se generan unos nuevos riesgos ergonómicos y de interacción entre el humano y la máquina, que también nos exige que haya una nueva normatividad, una actualización de la normatividad frente a estos aspectos en seguridad y salud del trabajo. Esta es la primera tipología de los factores de cambio, los tendenciales. El segundo son los emergentes, son aquellos señales o indicios de cambios nuevos que aún son poco conocidos, pero que pueden tener un gran impacto si se desarrollan. Aquí podemos ver, de acuerdo a la gráfica que aparece en la imagen, el uso de datos biométricos para el control de la salud, un tema que algunos podrían decirme que es tendencial, pero es un tema que todavía muchas empresas no lo han aceptado en su totalidad y que es una tecnología emergente que está empezando a posicionarse poco a poco de manera progresiva y que nosotros también tenemos que mirar esos factores, cómo nosotros podemos observar eso en el mundo y ese factor, cómo lo podemos traer nosotros a nuestra organización, empezando con una primera fase sin necesidad de llegar con toda esta tecnología, porque también entiendo que muchos de los que están aquí conectados estarán en empresas o organizaciones que no tienen la capacidad suficiente para hacer una inversión en estos temas, pero que sí podemos empezar a través de un proceso en fases, podemos empezar a traer esta tecnología para estar monitoreando la salud de nuestros trabajadores al interior de nuestra organización. Y una tercera tipología tiene que ver con los factores de cambio disruptivos. Como lo ven en la imagen, aquí quiero representar, y eso sí tenemos un ejemplo claro que acabó de suceder en el mundo, fue la pandemia del COVID-19. Ese fue un factor de cambio disruptivo que nadie lo veía venir. Es un factor de cambio que nos trajo, como lo dice su nombre, nos obligó a cambiar muchas costumbres, a cambiar la cultura organizacional, a que rompiéramos paradigmas sobre el trabajo remoto y sobre el trabajo en casa, sobre el uso de las tecnologías de la información. A esos cambios disruptivos es a los que me refiero y a esos factores disruptivos como tal. Yo aquí traje un ejemplo para aquellas empresas públicas que se encuentran aquí conectadas, de qué es esto de los factores de cambio. En una empresa pública, y aquí lo voy a dar a continuación. Estos son 12 factores de cambio claves para una entidad pública
que quiera mejorar su servicio al ciudadano. Vuelvo y repito, los factores de cambio son tendencias, elementos, sucesos o variables que tienen el potencial de alterar significativamente el rumbo de un sistema, de un sector o de una organización. ¿Y de dónde se extraen? Se extraen del estado del arte y la investigación que usted realizó al identificar cuáles son las tecnologías de futuro. Este es un solo ejemplo corto, porque normalmente en estos estudios de prospectiva se identifican entre 30 a 40 factores de cambio. Aquí estoy trayendo 12 para que aterrizar un poco más lo que he venido hablando hasta el momento. Uno de ellos es la interoperabilidad entre entidades públicas. Es un factor de cambio que si no se atiende, por más que nosotros queramos atender mejor a nuestros ciudadanos en la entidad pública donde nos encontremos, siempre vamos a estrellarnos con la realidad. Y es que entre las entidades públicas no hay una comunicación permanente y hay muchos trámites que se dificultan o que se dilatan porque no hay una comunicación directa entre las entidades públicas al interior, por ejemplo, de una administración pública en un municipio y más a nivel nacional, en el gobierno nacional como tal. Entonces, este es un factor como tal de cambio que debe atenderse y que, como lo dice el concepto, es una variable que tiene el potencial de alterar de manera positiva a la empresa si se trabaja adecuadamente y de manera negativa si no le prestamos atención. Un segundo punto es la transformación digital de trámites, una tendencia que es un factor de cambio tendencial que viene hace mucho tiempo y en el caso de Colombia venimos trabajando sobre ese tema, pero nos falta mucho por avanzar. No más revisen ustedes con el sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo que ustedes gestionan al interior de sus organizaciones. ¿Será que ya hicimos una transformación digital de la seguridad y salud de trabajo al interior de nuestras organizaciones? ¿O en qué porcentaje de cumplimiento estaremos? ¿En un 30%? De pronto otras más en un 50%, otras quizás muy pocas en un 70 o 80%. Cada uno para que lo analice. Otro factor de cambio que no podemos desconocer es la inteligencia artificial en la atención ciudadana. Si queremos mejorar el servicio al ciudadano de una entidad pública, pues tenemos que mirar a nivel mundial qué nos ofrece la inteligencia artificial en la atención ciudadana. Esto conlleva unos pros y unos contras. Mucha gente, yo creo que a ustedes les ha pasado cuando interactúan con inteligencia artificial, cuando ustedes necesitan un requerimiento y lo llevan a la opción 1, opción 2, 3 y así sucesivamente hasta que usted llega un momento en que exige y quiere interactuar con un ser humano, porque se vuelve repetitivo, se dilatan muchas cosas y finalmente el objetivo que se buscaba, que era mejorar la atención, algunas empresas lo logran porque lo he visto, pero otras no lo han logrado todavía. Envejecimiento de la población usuario. Esa es una tendencia a nivel mundial. ¿Qué vamos a hacer en la empresa o organización que ofrece un servicio público frente a eso? Cambio de las expectativas del ciudadano. Tenemos nuevas generaciones. Las personas quieren soluciones inmediatas. La interacción la quieren ver mucho más dinámica, no tan lenta ni pesada como sucede en la actualidad en muchos trámites que adelanta uno con el gobierno central o las administraciones municipales. Nuevos modelos de gestión pública es un factor de cambio que debemos investigar. Esquemas híbridos de trabajo. Aquí ya empezamos a hablar sobre seguridad y salud del trabajo. Es un factor de cambio si una empresa cualquiera, este es un ejemplo de una entidad pública, pero cualquier empresa, independiente de lo que se dedique, a la generación de productos o a ofrecer un portafolio de servicios, siempre tendrá también que revisar su parte interna. ¿Cuáles van a ser los nuevos esquemas híbridos de trabajo? ¿Qué papel juega la seguridad y salud del trabajo allí? La salud mental, un factor de cambio que es transversal a muchos estudios de prospectiva. Mucha gente se está viendo afectada en este tema. ¿Qué se va a hacer? ¿En qué se va a trabajar frente a esto? La misma atención al ciudadano. ¿Qué están haciendo otros países? ¿Qué están haciendo otras administraciones públicas? No solo hay que mirar lo internacional. Aquí en Colombia, ¿qué ejemplos tenemos en algunos departamentos o algunas ciudades principales de atención al ciudadano para replicarlo en nuestras empresas o organizaciones? ¿Cuáles son las nuevas condiciones de seguridad y salud en el trabajo? Que es muy conectado a los esquemas híbridos de trabajo.
Si hay unas nuevas modalidades de trabajo, pero entonces, y hay una nueva interacción entre las máquinas y el ser humano, pues esto necesariamente nos refleja unas nuevas condiciones en la seguridad y salud del trabajo. El cambio climático y el bienestar y protección del trabajador. En alguna de las sesiones que hemos hecho con anterioridad, hemos hablado que aquellas empresas como Google, como Amazon, que recuerdo en estos momentos de las que hemos hablado, que le hicieron una inversión grande en todo lo que tiene que ver con bienestar y protección del trabajador, están viendo los resultados hoy, porque pusieron la gestión del talento humano como la piedra angular de lo que hace su empresa y su organización. Entonces, estos son factores de cambio, ejemplos, como ejemplos, cuando me refiero a esos sucesos, tendencias o variables que tienen el potencial de alterar significativamente el rumbo de su organización. ¿Y que de dónde salen? Vuelvo y repito, de ese estado del arte y esa investigación que usted realizó sobre tecnologías de futuro. Si usted se mueve en el sector de educación, pues al hacer esos dos primeros pasos podrá identificar factores de cambio diferentes a los que están aquí en la ayuda. Si usted se mueve en el sector de seguridad, pues identificará factores muy diferentes a los que yo le estoy presentando en la ayuda. Algunos serán transversales, ¿sí? Como tal. Pero esto es el ejemplo que quiero darle sobre los factores de cambio y por qué lo importante de los estudios de prospectiva y de la seguridad de salud del trabajo, porque sobre estas variables es las que usted va a trabajar su estudio de prospectiva como tal. Cuando usted identifica esos factores de cambio, tiene que resolver 3 preguntas para que lo tengan presente. Esto ya hace parte como de la metodología. ¿Qué es? ¿Cómo está actualmente en la organización o empresa? ¿Y cuál es la fuente? Porque esto no puede quedar a manera de chisme, a manera de comentario, sino que un trabajo juicioso de prospectiva tiene que darle respuesta a esas 3 preguntas frente a cada uno de los factores de cambio que usted identificó. Entonces, recuerdo un trabajo que se realizó con un centro de pensamiento aquí en Colombia, ¿cierto? Se hizo un análisis, un estado del arte y una investigación sobre tecnologías de futuro, sobre cómo operan los centros de pensamiento a nivel internacional. Miramos el ranking de los centros de pensamiento a nivel internacional y qué están haciendo los primeros 5 que salen en ese ranking para llegar allá, qué han hecho para llegar allá. Y miramos también el contexto de lo que sucede en Colombia, cuál es la tendencia a nivel de América Latina, y nosotros identificamos allí algunos factores de cambio, entre ellos para ese estudio que les estoy diciendo de un centro de pensamiento, había un factor de cambio que se denominaba posconflicto, otro que se denominaba capacidades tecnológicas, otro que se llamaba recorte presupuestal, porque era un factor de cambio que la tendencia era de que se iba a dar ese recorte presupuestal y iba a afectar la visión que teníamos de ese centro de pensamiento, pero otro era la alta rotación del talento humano. Y frente a esa alta rotación del talento humano, que es el que quiero aterrizar aquí como ejemplo, cuando la pregunta definíamos qué es, había que definirlo, porque puede que cuando usted esté haciendo esto con su equipo de trabajo, y ese equipo de trabajo no es el equipo que ustedes contraten para hacer la prospectiva, no, la persona que ustedes contraten o la firma o empresa que ustedes contraten para hacer el estudio de prospectiva, lo que va a hacer es orientar el ejercicio. Esto lo construyen son ustedes, los trabajadores. Pero para un gerente puede entender por alta rotación del talento humano, que fue el factor de cambio que se identificó, de varios que se identificaron, puede entenderlo como algo, pero si le preguntan al trabajador, al operario, puede entender la alta rotación como otra cosa. Pero si le preguntan a un proveedor, puede entender alta rotación del talento humano como otra cosa totalmente diferente. Entonces, por eso lo importante es escribirlos. Y siguiendo con el ejemplo, podríamos hablar que esa alta rotación en ese ejercicio se definía o se refería a la continua rotación del personal que labora en la dependencia X en ese centro de pensamiento, lo que puede generar la no continuidad del normal desarrollo de los procesos que desarrolla la dependencia, generando incertidumbre, desmotivación en los miembros del equipo de trabajo.
con relación a qué, a las líneas de trabajo que desarrollan, a las competencias requeridas para lograr el propósito de la dependencia, las formas de liderazgo, porque siempre estaba llegando un jefe constantemente y un jefe o un líder adelantaba una línea de trabajo y llegaba otro líder y iniciaba una nueva línea de trabajo y no le daba continuidad a la anterior. Y eso lo que estaba generando era un retroceso en los procesos y así sucesivamente. Entonces, ahí está la definición. ¿Cómo está actualmente? Hay que describirlo con cifras. Entonces, recuerdo que en ese momento se hablaba que el factor de cambio, alta rotación del talento humano, actualmente al interior de ese centro de pensamiento no se garantizaba la estabilidad y permanencia del tiempo de algunos funcionarios con cargos relevantes, como es el caso del jefe de ese centro de pensamiento, que para este caso llevaba un periodo de 2 años, que en un periodo de 2 años había sido asumido por 3 personas diferentes. Y también algunos analistas habían estado por periodos de 6 meses, salían a otra dependencia, volvían al año, estaban otros 6 meses, salían de la dependencia y teníamos los casos exactos identificados. Fulanito que llevaba 6 meses en el cargo, fulanito B que llevaba un periodo de 1 año, fulanito C que llevaba un periodo de 1 año, 3 meses y había vuelto después de 6 meses y así sucesivamente. Y la tercera pregunta, que es la fuente, es de dónde se tomó la información. Entonces, recuerdo que en ese momento era un reporte generado más o menos el 15 de diciembre del 2022 por el Sistema de Información de Gestión del Talento Humano de esa empresa u organización y de unas entrevistas y de reportes entregados por el jefe de personal y por el jefe de PQRS, de quejas y reclamos, porque también habían quejas sobre esa inestabilidad del talento humano. Entonces, miren que ese factor de cambio no solo es identificar el nombre, alta rotación del talento humano, no. ¿Qué es? Para que todos entendamos qué es ese factor de cambio, porque más adelante, frente a algunas herramientas, tenemos que hacer una selección para darle prioridad y todos debemos partir del mismo significado. ¿Cómo está actualmente? Todos debemos saber cómo está ese factor de cambio en la actualidad en nuestra empresa o organización y cuál es la fuente de donde se generó. Otro ejemplo que traigo aquí para aterrizarlo a la seguridad salud del trabajo, que es transformación digital en la entidad X, volviendo al ejemplo de los 12 factores de cambio para una entidad pública que atiende al ciudadano o al cliente. ¿Cómo está actualmente? Nos dice que llevan un proceso de transformación digital durante 10 años, llevan 5 años en un proceso de automatización de sus procesos de soporte y apoyo, pero se ha podido identificar que falta continuidad en la capacitación, hay una resistencia al cambio, hay una inadecuada infraestructura tecnológica. Queremos tener avances tecnológicos, pero la infraestructura tecnológica no es la más adecuada para lo que queremos. Se han incrementado los riesgos psicosociales, se observa un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo muy pasivo, porque si estamos modernizando, transformándonos digitalmente, automatizando algunos de nuestros procesos, en este caso del ejemplo de soporte y apoyo en nuestra empresa, pues el líder de seguridad y salud del trabajo con su equipo debe estar ahí también conociendo qué es lo que se está haciendo y cuáles son los posibles riesgos que se puedan generar para que haya un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo activo y no pasivo. Y finalmente, se evidencia que solamente frente a las tareas y proyectos que se llevan puesto, solo llevan un 50% de cumplimiento. ¿Cuál es la fuente? El informe anual de gestión, la rendición de cuentas de esa empresa o organización, el reporte de quejas y reclamos, la entrevista con el jefe de personal y líder de la estrategia de la organización y el reporte de accidentes e incidentes. Entonces, esos factores de cambio tienen que ser descritos así como aparecen en la gráfica. ¿Qué es? ¿Cómo está actualmente? ¿Y cuál es la fuente? Para que todos tengamos claros en ese estudio de prospectiva qué son, a qué se refieren y qué buscamos con ellos como tal. Una vez, esos son los factores de cambio para que ustedes, líderes de seguridad y salud del trabajo que me están escuchando, lo conozcan. Y algunos me dirán, bueno, pero usted cómo llegó a esos factores de cambio. Vuelvo y les repito, después de haber hecho un estado del arte, ese estado del arte no es solamente saber cuál es la situación actual de la empresa o organización,
sino que también obedece a entrevistas y encuestas que tenemos que hacerle a nuestro equipo de trabajo, tanto al personal directivo como al personal supervisor, como al personal operario como tal, a todos nuestros trabajadores. Hay que hacer encuestas, revisar si nos movemos, vuelvo y repito, en el sector de seguridad, qué está sucediendo en seguridad, si nos movemos en el sector de la educación, qué está pasando en la educación a nivel internacional, cuál es la normatividad. Hay que analizar aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales para que nosotros podamos saber cuál es el estado del arte de la educación en ese sector. Metodologías que sugiero y que ustedes pueden también consultar a través del Internet. Una de ellas es la metodología del árbol de competencias de Mark Gigget. Este árbol de competencias que simula tres grandes vertientes de una empresa, donde las raíces del árbol vienen a ser como los conocimientos, competencias, todo lo que debe tener el talento humano en su organización. El tronco es la capacidad de producción de su organización y las ramas son como las líneas de producción o servicio. Usted debe tener claro eso en su organización. Vuelvo y repito, líderes de seguridad salud del trabajo. Ustedes, dentro de las habilidades de las que hemos hablado en anteriores sesiones, la habilidad del pensamiento estratégico y prospectivo, ustedes deben desarrollarla como líderes de seguridad salud del trabajo. Ustedes deben saber cuáles son los conocimientos técnicos, cuál es el componente de talento humano, cuál es la cultura organizacional que hay en su empresa, su organización, para que cuando usted llegue con seguridad en el trabajo no sea un cumplimiento más y se vuelva una carga y se vuelva la persona no grata allá en la empresa, la organización, que no quieren escuchar el de seguridad en el trabajo, sino que usted pueda alinear eso con los grandes proyectos y propósitos que tenga la empresa, la organización. Usted debe saber cuál es la capacidad de producción de su organización, cuáles son los procesos de la cadena de valor de su empresa u organización, cómo usted puede impactar allí con la seguridad en el trabajo. Y claro, lo más importante, cuáles son las líneas de producción o servicio de su empresa o organización. Es como un diagnóstico que usted realiza y le va a permitir revisar, identificar si hay posibles factores de cambio allí como tal. Otra segunda metodología es la DOFA. Es una matriz que ya todos los conocemos, donde se establecen cuáles son las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas, que es una condición externa hacia la empresa que tiene la organización. Y de allí también puede identificarse algunos factores de cambio como tal. Una tercera metodología es la matriz de cambios. Es una mesa de trabajo que usted realiza con un equipo de expertos. Usted puede seleccionar representantes de los operarios, representantes del personal que supervisa, representantes de la alta dirección, representantes de los proveedores y así sucesivamente, donde ellos a través de POC6 y de una cartelera donde todos puedan participar, ya también hay metodologías para hacerlo a través de sus celulares, puedan identificar cuáles son los cambios esperados en la empresa, cuáles son los cambios temidos y cuáles son los cambios anhelados como tal. Y esto me refiero a los cambios esperados, aquellas circunstancias reales que vemos que van a venir y que van a favorecer el desempeño de la empresa o la organización, aquellos cambios temidos, aquellos que considera de pronto alguna parte de los trabajadores que pueden perjudicar el desempeño de la empresa. Ahorita con todo este tema de la inteligencia artificial, con todo este tema de la robótica, vamos a encontrar siempre un sector de los trabajadores apáticos, resistentes a gestionar los cambios y que para ellos lo consideran en esos talleres como un cambio temido porque los va a reemplazar. Algunos más optimistas, el cambio temido no es que lleguen esos equipos o que llegue esa robótica, sino que es cómo va a ser la interacción con esos equipos, cuál va a ser el nivel de riesgo que va a tener nuestra integridad física. Esos son los cambios temidos. Y los cambios anhelados son situaciones que no existen,
pero que los trabajadores en esos talleres pueden manifestar que de llegar a ocurrir, pueden favorecer el desempeño de la empresa o de la organización. Algún factor, por ejemplo, un cambio anhelado por muchas de las empresas es que haya una política efectiva frente a la gestión de talento humano, donde se incremente el bienestar y la protección del personal. Es un factor de cambio que el ser humano hoy en día está muy atento y le da mucha relevancia, y que de ahí depende también la rentabilidad y más que todos los resultados en la producción o en la fabricación de productos o de servicios, si estamos en una empresa de servicios como tal. Entonces, esto es frente a las metodologías. Vuelvo y repito, tenemos el árbol de competencias, la matriz DOFA y la matriz de cambios, cambios esperados, cambios temidos y cambios anhelados. Estamos hablando de la tercera fase de un proceso de prospectiva que tiene 8 fases. Estamos hablando de los factores de cambio como tal. ¿Por qué son importantes los factores de cambio? Era uno de los objetivos y ya estamos finalizando con esta presentación. Porque permite anticiparse a transformaciones, no esperar a nosotros a que llegue la tecnología, llegue un cambio en la normatividad, que nosotros lo debíamos haber previsto con anterioridad para que nos preparáramos y no llegue así de insofacto y tengamos un poco de impacto negativo al interior de nuestra organización. Son la base para construir escenarios, sí. Esos factores de cambio nos dan la luz que nos permite posteriormente identificar cuáles van a ser las variables estratégicas sobre las cuales queremos trabajar. Porque cuando usted identifica factores de cambio, usted identifica 30 o 40, créame que no va a tener la empresa ni va a tener el personal suficiente para atender todos esos campos de acción. Y lo que tenemos es que priorizar, y hay unas herramientas para esas como el MICMAC, que es una herramienta que permite, es una matriz cruzada de variables que nos permite identificar cuáles son las que generan mayor relevancia y dependen, tienen mayor autonomía o tienen mayor dependencia de otras variables para que puedan constituirse como las variables estratégicas y sobre ella construir los escenarios de futuro. Un tercer punto del por qué es importante los factores de cambio es que visibilizan los riesgos y las oportunidades que tenemos, en qué nos debemos preparar. La inteligencia artificial no podemos verlo como una amenaza, sería una amenaza si no nos preparamos ante ellas. Muchas personas todavía son reacias a este tema de la inteligencia artificial y yo los invitaría a que más bien no lo vean como un riesgo, sino como una oportunidad y que aprendamos a conocer, porque es que esto va también a generar cambios en las formas de trabajo, en las modalidades de trabajo, y tenemos que conocer cuáles son. No podemos estar nosotros preparándonos en carreras que más adelante van a ser obsoletas porque lo va a reemplazar la inteligencia artificial. Tenemos que prepararnos en aquellos nuevos cargos, en aquellas nuevas actividades, responsabilidades que la inteligencia artificial va a posicionar como tal. Cuarto, fortalecen la resiliencia, la gestión al cambio. Si nos preparamos a los factores y creamos esa cultura de nuestra empresa, nuestra organización, en el caso de la seguridad y salud del trabajo, sobre los riesgos que implican las nuevas modalidades de trabajo, sobre las tendencias en robótica, en el clima, cambio climático, cómo debemos trabajar, cómo debemos cuidar nuestra salud, pues esto va a ayudar a que capacitemos, eduquemos a nuestros trabajadores y eso ayuda a fortalecer la resiliencia, a generar una mejor gestión del cambio y finalmente fomenta la innovación. Fomenta la innovación porque nos obliga a movernos, nos obliga a salir de la zona de confort y a generar nuevas ideas, a concretar nuevas ideas para proteger a nuestros trabajadores, en el caso de seguridad y salud del trabajo, y en el caso de la empresa o organización, a crear nuevas ideas y hacer la realidad que no solamente permita a la empresa sobrevivir de lo que sucede en el contexto político, económico, social, tecnológico y lo que sucede con la competencia, sino que puedan posicionarse como tal. Finalmente, culmino con esta ayuda, factores de cambio a tener en cuenta en la seguridad y salud del trabajo.
que así como lo dije inicialmente, si uno va a hacer un estudio de prospectiva solo relacionado con el componente de talento humano, incorporando allí seguridad y salud en el trabajo, quizás estos 7 de muchos más factores tendrían una relevancia allí. La inteligencia artificial en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, eso es un tema indiscutible. Los riesgos psicosociales y la salud mental, un tema que es tendencia y que tenemos que prestar mucha atención. Trabajo remoto y condiciones híbridas. Todo el tema del COVID abrió y rompió ese paradigma donde ya hablamos de varios tipos de modalidad de trabajo. Envejecimiento de la fuerza laboral es una realidad. Cultura organizacional en seguridad y salud en el trabajo. Así como hay una tendencia a consumir alimentos saludables, también debemos generar una tendencia a crear cultura al interior de nuestras empresas frente a la protección del trabajador. Sexta, las nuevas generaciones que están en estos momentos, nuevas generaciones que buscan nuevos tipos de trabajo. Tenemos que buscar cuáles son esos riesgos que se asocian a esos nuevos tipos de trabajo. Y un séptimo factor de cambio que es el cambio climático. Esta es la bibliografía donde ustedes pueden consultarla, pueden tomar una foto al pantallazo que aparece ahí en su computador. Aquí pueden encontrar y ese dirección o enlace que les doy de la prospectiva, ustedes pueden ingresar allí y van a encontrar herramientas de las que acabé de mencionar, donde tienen un acceso gratuito y para aquellos que quieran incorporar y tener acceso a más herramientas más sofisticadas, pues deben pagar, pero para empezar y para que ustedes empiecen a conocer ese mundo de la prospectiva, para fortalecer lo que acabamos de hablar de los factores de cambio y cómo eso lo pueden asociar a la seguridad y salud del trabajo, les invito a que ingresen a ese enlace donde van a encontrar herramientas de mucho interés. Paola, muchas gracias. Entonces pasamos a la evaluación. No sé si hay alguna pregunta. Listo, doctor. No, señor, no tenemos preguntas por ahora en el chat, entonces vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Primera pregunta. La disciplina que se enfoca en la anticipación de futuros posibles corresponde a A, retrospectiva, B, innovación, C, prospectiva. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la primera pregunta. A, retrospectiva 12%, B, innovación 14%, C, prospectiva 75%. Doctor, esta primera pregunta, ¿cómo nos fue? Considero que nos fue muy bien. El 65% contestó la C, que es la correcta, la prospectiva. En esta fue el 75%, hubo un incremento de 10 puntos porcentuales. Entonces, muy bien. Listo, perfecto, doctor. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Los factores de cambio son A, sucesos con potencial de cambiar de rumbo de una empresa. B, acciones que van a suceder al interior de la organización. C, dificultades que suceden en la organización. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A, sucesos con potencial de cambiar de rumbo una empresa, 45%. B, acciones que van a suceder al interior de la organización, 48%. C, dificultades que suceden en la organización, 6%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue, doctor? Bueno, veo que también hubo 10 puntos porcentuales de aumento en la primer test. El 35% contestó la primera opción, que son los sucesos o tendencias que tienen el potencial de alterar el rumbo de una organización. Hubo 10 puntos porcentuales, sin embargo, pues todavía tenemos un 48% que asocia los factores de cambio a aspectos internos. Aquí quiero recalcar que los factores de cambio no solamente son internos, sino también externos, y por eso hemos hablado de que tienen una naturaleza política, económica, social, tecnológica, ecológica y legal, la famosa matriz Pestel. Por eso, los que contestaron la primera opción, que fue el 45%, lo hicieron de manera muy positiva, y para el resto, pues hago esa aclaración para que lo puedan fortalecer.
Listo, perfecto, doctor. Muchas gracias. Continuamos, tercera y última pregunta. Los factores de cambio se clasifican en A, complejos, cuantificables y fáciles. B, tendenciales, disruptivos y emergentes. C, generales, individuales y sectoriales. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A, complejos, cuantificables y fáciles, 10%. B, tendenciales, disruptivos y emergentes, 34%. C, generales, individuales y sectoriales, 56%. Doctor, esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue? Bueno, tuvimos un incremento del 16% hacia el 34% cuando contestaron que la tipología de los factores son tendenciales, emergentes y disruptivos. Tener presente, veo que pronto no faltó, algunos se confundieron frente a la respuesta, era la B, pero igual hubo un 18% más de personal que contestó de manera positiva. Aquí quiero terminar, Paola, diciéndole a todos nuestros líderes de seguridad y salud del trabajo, primero que todo, muchas gracias por conectarse y decirles que liderar en seguridad y salud del trabajo, si lo quieren hacer bien, no es solo liderar lo que está sucediendo en el presente, las contingencias que suceden en su momento, las novedades que se presentan, sino que un líder de seguridad y salud del trabajo debe mirar hacia largo plazo, hacia futuro, tener una visión, un pensamiento de prospectiva y un pensamiento estratégico. Muchas gracias a todos. Paola, puedes continuar. Muchas gracias a ti, doctor Sánchez, por esta intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Nos veremos en una futura oportunidad. En esta oportunidad tenemos una invitación para los habitantes del departamento de Caldas para que participen de nuestro cuarto Congreso Nacional en Cultura para la Transformación Empresarial que vamos a realizar en Manizales el día jueves 24 de abril. Estaremos en el Hotel Termales del Otoño de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Escaneando el código QR pueden realizar la inscripción y participar. Continuamos con esta invitación para los habitantes de Bogotá y sus alrededores, para que participen de nuestra acción educativa de Familias Seguras. Este es un evento del cual pueden participar con su núcleo familiar. Estaremos en el Centro Social de Agentes Patrulleros el sábado 26 de abril, en un horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Escaneando el código QR pueden realizar la inscripción y participar. Estas acciones educativas no tienen costo, son certificadas para afiliados, así que no dejes pasar esta gran oportunidad. Están todos cordialmente invitados. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos a través de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándonos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. En este evento dimos una cobertura importante con más de 350 participantes que se llevan conocimientos de todos nuestros programas para intervención de la siniestralidad en sus empresas. Es un congreso que me ha servido mucho, he despejado muchas dudas y he aprendido y tengo que aprender mucho más. Y Positiva abre las puertas para que estos conocimientos se den y podamos gerenciar y aplicar todos los conocimientos y cuidar mucho más de nuestro personal. Ha sido muy gratificante ver nuevas formas de aprender y de
intervenir la seguridad y la salud en el trabajo. Las personas que asistieron a este congreso se llevan una imagen 1000% de interrelación con Positiva, porque se dieron cuenta que cada día que pasa Positiva interactúa más con sus clientes, con sus empresas y con sus trabajadores y se preocupa por la capacitación continua en cada una de las áreas de la administración de riesgo laboral. Todas las conferencias han sido excepcionales. Una en particular es aplicar la ética en nuestras empresas para el tema de ARL, y esto despierta el sentimiento de ser humanos y saber que estamos trabajando con personas y que debemos cuidarlas para que esas personas regresen a su casa y a su familia. Los invito a que hagan partícipe de este tipo de actividades porque nos ayudan a enriquecer nuestro conocimiento, nos ayuda a conocer un poco más todos estos temas. Por mucha o poca experiencia que tengamos, nos ayuda a sumergirnos más en esta bonita carrera, en estos bonitos temas que es la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo estamos dejando el Atlántico? Colombia, potencia de la vida.